Vamos. Yo decidí en determinado momento ser una aliada de los artistas. Tipo, ellos saben que yo jamás los voy a hacer quedar mal. Sofi Carmona. Bueno, gracias primero por estar acá, por abrirme tu espacio, por querer compartir tu vida, tu trayectoria. Y voy a comenzar con una pregunta que si hay un grupo de gente que no te conoce, que no sabe nada de vos, ¿cómo te definirías? Bueno, hola, muchísimas gracias por haber venido. Yo me definiría como una comunicadora que decidida a amplificar voces, causas, ideas, pensamientos. O sea, ese es como mi objetivo en la vida y así me gustaría que me vean. Pero bueno, a nivel títulos, soy locutora, soy periodista y en el tiempo me fui dando cuenta que también me gusta muchísimo ser host, entrevistadora sobre todas las cosas y me estoy animando a ser documentalista. ¿Cómo estás, Sofi, hoy? O sea, ¿cómo es su lado laboral, ¿no? ¿Cómo se encuentra Sofi hoy en su ámbito laboral? La verdad que pasé por muchas etapas, ser mujer, querer ser conductora y entrevistadora en medios masivos de comunicación no es una tarea muy fácil, no es un espacio muy fácil de ocupar y fui mutando muchas veces en mi relación con esas ganas y con ese deseo y con esa intención. En este momento creo que estoy en un momento donde estoy como dando la vuelta. Empecé de forma muy autogestiva mi carrera, después logré ingresar tipo a medios masivos de comunicación y lograr como llegar a todo eso que deseaba llegar. Y en determinado punto me di cuenta que en realidad tenía que recuperar aquella primera Sofía autogestiva que hacía proyectos con una intención y con unos sueños ahí bien abiertos y decidí volver a esa etapa. Ya llevo un tiempo atravesando esa etapa y me parece interesante porque otra vez me estoy cruzando con las problemáticas que tenía en el comienzo de mi carrera, pero con muchos más años de carrera, años de vida y una relación con el trabajo muy distinta. ¿Y cómo fueron tus inicios? Bueno, de toda la vida supe que quería trabajar en la radio. Ese era mi principal objetivo. Con el tiempo se fue como desdoblando un poco porque la tecnología fue cambiando y la radio fue mutando a distintas cosas. Siempre tuve una voz muy llamativa desde muy chiquita. Me decían, wow, no pareces una nena, ¿por qué hablas así? Bla, bla, bla. Entonces, nunca terminé de entender si fue porque yo quería ser locutora o porque me decían tantas cosas que me terminé transformando en locutora. Mi carrera empieza con ese deseo. Después, a los 15 años, repetí tercer año en la secundaria, me cambié a un colegio de arte. En ese colegio había un taller de radio y ahí empiezo a ser conductora de este programa de taller de radio, que era un taller que era un programa de historia que hacíamos en una radio que se llamaba Radio Palermo. Y ahí en una reunión de producción me entrevistan de otro programa de radio y me dicen, che, ¿no te coparía empezar a venir a hacer columnas una vez por semana? Y así es como empiezo a meterme en el mundo de la radio, digamos. Después intento entrar a la carrera de locución en ISER, fracaso 2 veces en ese intento, me pregunto si tengo que seguir la carrera o como el ISER no me quería recibir, capaz no era mi carrera, pero me defino por ir a otra facultad y decir, ¿saben qué? Lo importante es lo que yo quiero, no lo que los otros quieren que a mí me pase. Entonces estudié locución en COSAL y un poco antes de terminar la carrera ya empecé a hacer un montón de programas de radio propios. En primer lugar, mi programa de radio que duró 10 años y se llamó Alza Melaria, un programa dedicado a los viajes y a la música. Y después me fui sumando un montón de propuestas, musicales, culturales, magazines, etcétera, pero pasé por un montón de programas. Y esto que hablabas de la voz, ¿cómo fue tu conexión con la voz? O sea, todos los comentarios que te decían de tu voz, ¿los tomabas como, che, no siento que sea así o siempre te gustó tu voz? Al principio no sé qué me pasaba, o sea, era raro ser una nena chiquita y que todos te reconozcan la voz y te digan, ay, qué voz de adulto, qué voz de grande. Me acuerdo una vez que estaba pidiéndole en Mar del Plata a una promotora tipo que estaba regalando algo y le dije, ay, ¿me das uno? Tipo, y la piba me acuerdo que se dio vuelta y me dijo, ¿vos sos la que habló? Y no sé, viste, como que yo dije, ¿es bueno o es malo lo que me estoy diciendo? No lo podía creer la piba. Entonces, esa fue como me acuerdo uno de los primeros recuerdos. Después el papá de una gran amiga mía de Lu Monti y su abuelo, que ya no está, me decían, no, vos tenés voz de ópera. Siempre como que había un mundo reservado para mi voz. Y a su vez había una radio hecha por chicos cuando yo era chiquita que se llamaba Radio Panda, que a mí me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho Los 40, que era FM Hit en ese momento, y me gustaba mucho Radio Panda. Entonces eso me inspiró bastante.
Creo que, no sé, en determinado momento todo eso se unió y yo siempre supe, o sea, no pasé mucho rato por el tiempo en querer ser bailarina o esas cosas. Claro. Yo siempre supe que iba a trabajar en la radio o eventualmente en la tele, no sé. Y cuando ingresaste a la carrera, que viste cuando entras a la carrera, todo el mundo, es una carrera que estás muy expuesta y todo el mundo opina sobre tu voz, sobre lo que está pasando, ¿cómo te tomabas eso? Bueno, en principio yo entré y al principio se me hizo muy fácil porque teniendo voz, o sea, en COSAL, ¿no? Teniendo voz de locutora había como un plus que yo ya tenía que por ahí algunos de mis compañeros no tenían. Entonces como que en ese principio se me hizo muy fácil, digamos. En la vida privada sí se me empezó a volver un poco más difícil porque de no prestarle atención a mi voz, de repente tipo ir a bailar con mis amigas, sentía que me quedaba difónica, no entendía cómo hablar o no hablar adentro del boliche, o si no salir más. Intenté empezar a fumar pucho en esa etapa y ya de al toque me di cuenta que no era lo que yo tenía que hacer porque tenía una voz muy grave y se me iba a grabar demasiado más. Entonces como que yo también estaba conociéndome con mi instrumento en ese momento. A partir de segundo año se me empezó a hacer un poco más jodida la carrera porque la exigencia se me empezó a hacer un poco mayor. Me empezaron a encontrar como cierta disfonía en mi voz. Entonces yo también empecé a ir a fonoaudiología y a tratar de entenderme con ese lado. Y después fue toda una construcción que continuó mucho más allá de la facultad. A mí la facultad me tomó 5 años de carrera y fue mucho de relacionarme con mi instrumento de muchas formas. Mucha foniatría, mucho después que me dolía la espalda y me daba cuenta que no respiraba bien y que estaba tensa. Entonces, como que capaz por ahí, tipo, me iba re bien en un examen de locución, pero después en foniatría me decían, che, pero vos no estás haciendo el camino correcto para llegar a ese objetivo al que estás llegando, digamos. Entonces, fue como un recorrido difícil con mi voz en ese momento, cuando empecé a estudiarla y a conocerla un poco más, que después con el tiempo lo fui entendiendo muchísimo mejor, pero creo que el conocimiento de tu propio instrumento a lo largo de la vida siempre se va modificando. Después de que yo terminé bueno, no sé si sigo hablando o estoy hablando mucho. No, sí, sirve. Yo terminé la carrera que cuando vos no vas a ISER tenés que dar el examen habilitante. O sea, vos claro, lo que haces en otras facultades no sirve para nada si ISER no te aprueba. ¡Hay tabla! Yo aprobé el habilitante, me llevaron a un costadito cuando terminó y me dijeron, mirá, vos no estás para laburar. A vos no te va a ir bien, nadie te va a escuchar, no sé qué, tipo tu voz no va, no sé qué. Y me acuerdo como ese un punto de inflexión muy parecido cuando no entré a ISER también, que dije, bueno, yo creo que acá yo tengo razón. ¿Viste? Hay algo de la convicción. ¿No? Tuve un poco de convicción en mí misma también en ese momento y dije, bueno, yo voy a seguir por la mía porque le tengo fe a lo que estoy haciendo. Y ahí empezó una etapa laboral re interesante y re piola y me fue re bien por suerte. Y muchos años después, cuando empezó toda la movida más de podcast y todo eso, empecé a conocerme un poco mejor como locutora. Porque no es lo mismo hacer aire de radio o ir a hacer una columna en la radio o un programa de radio, me parece a mí, que ser locutora, ¿no? Cuando uno graba un podcast que está pensado especialmente para que tu voz se transmita de una forma, cuando grabas artísticas. Entonces, todo ese laburo que hace muchos años ahora hago muy habitualmente, me empezó a formar como locutora y en relación a lo que yo puedo generar con mi voz, más allá de las diferentes cadencias que puedo encontrar en el charlar o en el hablar. Y ahora, ¿cómo te preparás? Por ejemplo, antes de una entrevista o de un programa, ¿preparás tu voz o ya es algo que lo tenés incorporado? La verdad que lo tengo bastante incorporado. Trato de no grabar a la mañana, de darme ese tiempo de desayunar muy bien, de no comer muy pesado antes de que una grabación importante, de tratar de llegar a las grabaciones importantes en un buen momento de mi voz y del día. A veces me pasa que los jueves a la mañana hago terapia, entonces me pongo muchas locuciones después, ¿viste? Acabo de hablar 1 hora seguida, estoy en mi mejor momento para contarte todo lo que pienso del mundo. Entonces como que sí voy tratando de administrar eso y una relación muy fuerte también con no enfermarme, con abrigarme, con encontrarle esa vuelta, que también igual por suerte no me genera, por suerte debo decir, no tengo problemas en ese sentido. Por ahí en alguna época tuve muchos mocos o eso. Pero bueno, hay que prestarle atención porque de repente un día está recongestionada y uno puede hacer su vida normal, pero grabar locuciones no se puede. La voz es tu herramienta de trabajo. Total. ¿Qué te enseñó o qué te enseña tu profesión? Más llevado como a lo emocional, ¿no? Creo que la capacidad de comunicarse y de tener una voz que sea escuchada es un privilegio muy grande. Eso es como lo que siempre vi y lo que siempre me pareció muy piola, ¿no? A mí me gusta verme como un puente
yo me siento una voz capaz de amplificar un montón de cosas. Entonces me gusta verme como un puente entre todas aquellas personas, ideas, pensamientos, luchas o lo que sea, que por ahí no tienen una voz que sea escuchada o que no tienen la capacidad del decir como yo la tengo. Entonces a mí eso es lo que más me ceba y lo que más me enseñó mi carrera y a nivel lo que yo le puedo aportar al mundo también. Y desde chica fuiste así comunicadora, como te hiciste escuchar y todo eso. Sí, siempre tuve muy alma ahí de líder y de estar ahí presente. Bueno, yo soy la que habla, bueno, yo soy la que lee en voz alta. Siempre fui como muy, muy extrovertida en ese sentido, que es lo mismo que me sirve después porque vos me preguntaste antes de las entrevistas. Hay toda una parte en relación a esto, a mi instrumento, como puede ser tipo mi voz, y después toda otra parte teórica que tiene que ver con los pensamientos de cada uno, ¿no? También, y que siempre estuvo muy, muy presente en mí, ¿no? Como las ganas de escuchar, la curiosidad para preguntar, la habilidad la formalidad de estudiar antes a las personas que voy a entrevistar, etcétera. ¿Y la carrera de periodismo fue luego de hacer la de locución o fue un complemento de ambas? Mira, en realidad, no sé ahora, pero en su momento cuando vos te recibías de locución, podías después hacer como una homologación de algunas materias para recibirte en la Universidad de La Plata como periodista. Y yo empecé esa homologación y después no la terminé, pero me autopercibo periodista porque creo que hay un número que creo que es 27, después de que se publiquen 25 artículos con tu nombre como periodista, uno ya en realidad puede llamarse periodista. Se llama periodista, así que me costó unos años, pero la verdad que sí, me autopercibo periodista ya a este punto. Sí. Y esto de investigar a los artistas, es una tarea, o sea, ¿cuánto tiempo tardás previo a una entrevista? Como para investigarlos. Yo creo que, o sea, mínimo 1 hora, 2. Eso es lo minimísimo. Hay artistas de los que ya sé más también, ¿no? Pero igual, aunque sepa mucho, trato de seguir investigando. No sé, pienso, Tini, sé mucho de Tini, entre comillas. Pero igualmente me pondría a saber un poco más porque exige un desafío un poco más grande. Pero sí, para mí estudiar un artista es tipo entrar a su Wikipedia y leer todo lo que diga, aunque yo ya lo sepa, entrar a todas las entrevistas que le hicieron en los últimos tiempos y vérmelas todas para ver cómo habla el artista, si hace respuestas cortas, respuestas largas, si es llevadera la charla, si se copa, si no se copa, si ya hablo de algo y yo quiero tipo profundizar eso, lo que ya dijo. Claro. Y lo mismo con escuchar su música. Escucho muchísimo su música antes de llegar a la entrevista. Y después toda una parte de que hay que dejar de cantar. Vos te escuchás toda la música, te ves todos los videos, te ves todas las entrevistas, te lees todo lo que hay sobre el artista y en un momento te vas a bañar y decís, bueno, ¿y cómo fue el momento en que Martina despertó? ¿Hubo un día en particular? Y ahí empezás a pensar tu nota a Tini. Como sí, lo que le interesa también, escuchar a la gente también. O sea, esas preguntas que son claves en una entrevista, ¿te surgen o ya vas con una pregunta así polémica, digamos? No me gusta, o sea, hay algo que lo que le gusta escuchar a la gente siempre me fue muy jodido, porque a mí no me gusta caer en chismes, en hablar de relaciones de pareja, en hablar de esas cosas, excepto que por ahí la cosa se vaya muy para ese lado, pero nunca trataría de sacarle una polémica o algo a alguien. Entonces, yo decidí en determinado momento ser una aliada de los artistas. Tipo, ellos saben que yo jamás los voy a hacer quedar mal. Nunca. Claro. Eso es lo que te identifica también. O sea, como los artistas, yo viéndolo de afuera, como los artistas eligen querer ser entrevistados por vos y capaz tienen a otra entrevistadora y dicen, no, prefiero ir con Sofi, se sienten en casa, se sienten cómodos. ¿Lo percibís así o...? En muchos casos, por suerte, sí lo percibo. En otros me pregunto, le tendría que preguntar a Tini por De Paul. Soy la boluda que no hace esa pregunta. Tipo, también yo me lo pregunto. Pero bueno, hay como que siento que en el mundo, sobre todo en el que vivimos hoy, donde a veces parece que lo que está bien y lo que está bueno es lo que a la gente le gusta, se perdió un poco esta convicción de la que hablo en creer en uno mismo. Y la realidad es que también después siempre nos termina gustando aquella persona que creyó en sí misma y que hizo algo distinto al resto. Entonces, cuando uno siente que por ahí no está siguiendo la tendencia o que tiene como una corazonada en algo, por lo menos yo le sigo prestando atención porque siento que como que ahí empiezo a formar mi carrera, que no la veo en el resto, pero porque estoy intentando diferenciarme de los demás. Muchas veces me tengo que mirar al espejo de mí misma y decir, che, acordate que vos estás tomando esta decisión por esto y no por lo otro. ¿Cómo llegaste a relacionar tu Sofi locutora con la música? Con entrevistar a artistas
como fue con Dua Lipa, por ejemplo. Bueno, en principio yo me recibo de locutora, no sabía tipo si quería tener tipo alguna especialidad o algo, tampoco entendía que había que tener alguna especialidad en algo, ¿viste? Yo decía, yo hago unas publicidades por acá, un no sé qué por acá, un no sé cuánto por allá, ¿viste? No entendía. Sí, alguna persona como que me lo había comentado, que por ahí había que elegir alguna rama de todo eso. Entro como locutora de presentadora de canciones a hacer Radio Fórmula, en paralelo a Blue, que en ese momento era una radio re grosa, y a Radio One, que también le iba bastante bien. Y a través sobre todo de la música de Radio One, que era un momento de muy Miley Cyrus, en su época más folk country, después de Wrecking Ball, y de Taylor Swift, y de Beyoncé, también empiezo a encontrarme con que yo de repente quería hablar de feminismo, porque por ahí, no sé, era el 2016, claro. Y bajaba mi jefe, el director de la Radio Fórmula, y me decía, no seas tan feminista al aire. Y entonces, en un momento me acuerdo de decir, tipo, pero pará, si Taylor Swift hizo esto que es re feminista, ¿yo no puedo contar lo que hizo Taylor Swift? Claro. Y entonces así dije, che, si yo hablo de música, que a mí siempre me encantó la música, pero no tocaba ningún instrumento, dije, si yo hablo de música, voy a poder hablar de lo que yo quiera a través de la música. Y ese fue el momento donde dije, yo me voy a dedicar a esto y voy a hablar siempre de música. Y hoy sigo haciéndolo justamente por eso. Por decir, tipo, el otro día fui a Olga y pude hablar de los lesbicidios de Barracas porque Lali en Los Gardel había alzado su voz en favor de eso. Y yo fui a hacer una columna de música a Olga en la que terminé hablando de política. Todo gracias a Lali y gracias a haberme dedicado a la música. Y esta traba, como por ejemplo que tu jefe te dijo, no hables tanto de feminismo. ¿Te pasó muchas veces que en medios que trabajaste te pusieron como una barrera, che, esto no lo digas o no vayas por este lado? A veces pasa, la verdad. A veces viene alguien y te dice, che, está todo bien, pero el lenguaje inclusivo no, che, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, como siempre, tratando de ser puente, hice muchos talleres con Agencia Presentes que me formaron mucho a nivel periodismo y entendimiento de cómo uno tiene que relacionarse con la amplificación de derechos humanos y género. Ahí entendí mucho como que yo en algún punto tenía que tipo seguir con esta convicción, pero también tenía que encontrar alguna vuelta para poder pertenecer al mainstream y seguir haciendo esta militancia de alguna otra forma también. Entonces creo que en eso se terminó armando un balance. Y en mi favor también yo estuve al aire en radio durante toda la ebullición del feminismo y lo que fue después la legalización del aborto aquí en Argentina. Entonces eso como que también en algún momento se me empezó a tener un poquitito de miedo, por suerte. Fue increíble, fue una etapa inolvidable. Che, Sofi Carmona. Ojo. No, bueno, obviamente tuvimos un momento, o sea, en la marea feminista que se dio para el 2018 y esa época, la verdad que pasó un momento donde tipo realmente a la gente le costaba oponerse a que vos hagas esas cosas, de alguna forma. Pero sí, siempre hubo que lucharla y siempre hubo que tratar de tener convicción y eso, y hacer lo mejor que uno pueda. Lo de Dua Lipa, tipo, estuvo increíble y es uno de los momentos más altos de mi carrera, pero en la vida real yo, tipo, fui la última que la entrevistó, nadie me conocía, tuve que esperar 4 horas para la entrevista, fui a lo de una amiga que me ha dado un peinado, tenía un cagazo terrible, tipo, fue como... En realidad fue re under todo y de repente, nada, es re... Como que la gente no ve la entrevista, pero no sabe todo lo que hubo detrás, el esfuerzo que hubo para poder llegar a Juan Fernecito. Total, bueno, de hecho no me dejaban armarle el Fernet, o sea, por eso yo llevé la botella por un lado, una botella y otra botella, porque no me dejaban armarle un Fernet. Yo creo que igual hoy, 2024, no me dejarían ni poner a Fernet ahí como nada. Claro, por tema de marcas y todo eso. Pero yo fui y compré el Fernet, Claro. O sea, yo fui y compré el Fernecito, era chiquito el Fernet porque no me daba la guita para comprar uno más grande, literal. Y ahora menos. Total, ahora menos, y también le llevé un ramo de flores, unos jazmines, porque yo sabía que a ella le gustaban las flores y el alcohol. Bueno, vamos ahora para tu etapa en Generación Perdida. ¿Qué extrañás o qué te dejó ese paso por Generación Perdida? Ay, por un lado, re extraño Generación Perdida. Santi también, los dos lo re extrañamos, la verdad. Tipo, hay un lado en el que muchas veces estamos solos charlando y decimos, ¿por qué estamos hablando en privado, boludo? Pon una cámara. Tipo, poner una cámara, poner un micrófono, hagamos algo. Extraño mucho la construcción diaria. A mí era algo que me gustaba muchísimo hacer, la libertad de hacer radio todos los días sin ningún tipo de limitaciones, porque realmente ahí en Vorterix no tuvimos en el sentido discursivo o de cómo ocupar el tiempo ninguna limitación. Extraño mucho también esa dinámica que se daba con Santi en ese momento. Siento que hoy en día ni él es el mismo ni yo soy la misma, entonces también es como que uno extrañe una etapa definitivamente, no es que tampoco podrías volver a hacer lo mismo exactamente.
Y me gustaba muchísimo poder pasar música, que es algo que hoy no encuentro en el streaming y que para mí siempre fue fundamental, porque me gusta mucho la música y porque vengo de la radiofórmula. Para mí hay algo muy sexy en ir intercalando música con pensamientos y disparadores. Hay algo muy sexy en presentar las canciones correctamente. Yo no veo a el aire como un espacio solamente del decir. Para mí el aire es un sonido que uno va generando, y creo que nosotras como locutoras creo que lo entendemos mejor que nadie, donde uno con los silencios, con los sonidos, con la cadencia de la voz, con la música, con las cortinas, va generando un ambiente que puede ser muy placentero de oír. Y a mí me parece que en La Loge, en Generación Perdida, logramos ese placer de escuchar algo. ¿Y sentís que se perdió un poco, se desvalorizó el trabajo de la locutora como con esto? Como sé cómo presentar una canción, sé para qué lado ir. Por un lado sí, obviamente, también creo que eso, que cuando yo fui a la facu las cosas eran muy acartonadas, que era, o sea, es eso, yo me recibí con personas diciéndome, vos no te vas a laburar, y al final fui la que más trabajó de mi camada de la facu, y no le digo tanto como, mira lo que pesé, sino como más diciendo tipo, bueno, yo era joven y vi el futuro en ese momento, o sea, yo hacía radio online y todos me decían, pero no es radio de verdad. ¿No? Como en ese momento. ¿Y ahora? Y ahora es como que nadie agarraría un aparato de radio y pondría un dial, cuando antes a nadie se le ocurría. Pero yo me acuerdo que le decía, pero boludo, estás en Facebook scrolleando, te pongo un link y pones tipo, apretás en el link y me escuchás. No, bueno, pero no es radio de verdad, ¿viste? Entonces como que inevitablemente creo que hay cosas que tienen que reformularse y que tienen que reverse. También se los deben decir los profesores en la facu todo el tiempo, tipo, cuando vas a grabar una publicidad, todos te dicen, tipo, sacate la locutora que tenés adentro. Y vos, tipo, bueno, pero ¿para qué fui a la facu? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué hice todo esto? Entonces, como que creo que se están encontrando nuevas voces también y nuevas formas de habitar la voz, pero me gusta mucho siempre esto de que los locutores somos los guardianes del lenguaje. Qué hermosa frase. La verdad que sí. Y para mí es como, sí es un honor serlo. Cuando otro se quede sin palabras, yo jamás me voy a quedar sin palabras, porque estudié para esto y vivo para esto. Y en una sociedad, en un mundo donde ya existe casi todo, o existe un montón de cosas, ¿de dónde te inspirás para seguir innovando? Trato de apuntar un poco a lo que a mí me gusta consumir o a lo que veo que a mis amigos y a mi familia les gusta consumir. Tipo, trato de crear contenido que valga la pena. Ahora estoy un poco como en un flash de decir como, bueno, ¿cuál es mi legado al mundo? En pensar un poco como, ¿qué pasa el día que yo no esté? ¿Qué le voy a haber aportado a la humanidad? Y en ese sentido, ahora estoy haciendo un podcast que se llama Hablando de algo con alguien, sin cámaras, que por ahí tipo... Para mí es innovar porque es hacerlo sin cámaras y es lo más retro que te pasó en la vida de golpe. Y también entender eso, ¿no? Que la vida es un poco cíclica y como que cuando vas creciendo te vas dando cuenta y confirmando un poquito eso que siempre te dijeron tus viejos, de que la moda vuelve, de que no sé qué vuelve. Y te va a pasar a ti. Y empezando también a inspirarme del pasado, ¿no? Como hace muchísima gente hoy en día. Tipo, agarro y digo, bueno, a ver, ¿qué hizo de disruptivo esta persona? ¿Por qué es diferente? Y también me dejo influenciar por artistas. Hablamos hace un rato de Dua Lipa y para mí es una gran referente Dua, porque ella tiene como un montón de aristas en su vida que me parecen súper interesantes. Tiene un podcast, tiene un club de libros, tiene un festival, hace música, es una capa. ¿Y cuál es tu norte en los artistas? O sea, ¿qué artistas vos decís, esta persona me inspira? Bueno, Dua Lipa me inspira muchísimo, Beyoncé me inspira muchísimo, Emilia me inspira muchísimo, la verdad, porque tipo me parece una piba muy perseverante y que estudió muchísimo para llegar a donde está y que tuvo como mucha convicción en sí misma. Hoy tipo es indiscutible que es una grosa, que es una capa, etcétera, pero hubo un montón de momentos de su vida donde tomó un montón de decisiones que la trajeron hasta acá, que por ahí fueron re jugadas o re difíciles. ¿Quién más me inspira? Bueno, me inspira mucho Miley Cyrus, tipo en toda esta etapa que está, donde tiene una edad muy parecida a la mía y está tirando un montón de mensajes que me siento como súper interpelada. Y después, bueno, las grandes figuras de todos los tiempos. A mí me gusta mucho Janis Joplin, me gusta mucho PJ Harvey, me gusta mucho Radiohead y Tom York. Entonces, como que todo eso va construyendo de alguna forma como cómo quiero que me vean. ¿Y qué sentís esto de crecer a la par de algunos artistas? Por ejemplo, el otro día veía entrevistas de Generación Perdida y veía una Nati Peluso, que un contraste muy grande a lo que era hace 6, 7 años atrás, a lo que es hoy. Y también te veía a vos y digo, che, crecieron como a la par, digamos. Sí, total.
Y eso está re bueno. Eso lo que está bueno también es que en algún momento tuve la convicción de entrevistar a artistas emergentes, que por ahí no eran tan conocidos, que por ahí no sé si eran la mejor opción. Y hoy obtengo la cosecha de haber hecho esa siembra. Porque también es tipo, Nati me contesta a los privados, pero solo me contesta a los privados porque sabe que desde el principio yo estuve ahí para entrevistarla. Me acuerdo en su momento también, creo que coincidió con el último programa de Generación Perdida, que había un intento de cancelación a Nati y nosotros hicimos toda una entrevista tipo en defensa de su laburo y de lo que había hecho. Pienso en el Visa, que también pasó lo mismo, tipo lo entrevistamos cuando creo que era la session número 9 la que iba a salir. Entonces como que también era una apuesta de nuestra parte. No sé, Catriel, de Catriel y Paco Amoroso, tipo llegó a los 10.000 seguidores por venir a Generación Perdida y que nosotros le insistamos a la gente que lo siga. Entonces creo que ni ellos ni nosotros nos olvidamos de que estuvimos ahí cuando todos estábamos arrancando. Y también en determinado momento te das cuenta que la industria de la música está compuesta por todos, no son solo los artistas, son todos sus equipos trabajando. Que también puedan llegar ahí. Los Porque premios, ustedes confiaron en ellos cuando, nada, por ejemplo, Catriel tendría 9.000 seguidores y confiaron en él, en su música y todo para que venga al programa y, bueno, que sea escuchado. Total, ¿no? Y eso, y también es un laburo, ¿entendés? Tipo, o sea, ellos lanzan un single, nosotros los entrevistamos y como que el laburo es mutuo también. Estamos todos tratando de que esto avance de alguna forma. Mi trabajo es hacer que la música de los artistas sea más rica o sea más escuchada, y el de ellos es hacer música y dejarse amplificar por otros, también creo. Y esto de admirar tanto o tener como un lado muy internacional, ¿en algún momento se te cruzó quedarte a vivir por un tiempo en otro país? La verdad que no. Sí me ceba mucho laburar para otros países y tuve la oportunidad de laburar para España o para Estados Unidos en varias oportunidades, o para toda Latinoamérica también. Muchas de las transmisiones que hago o algunos de los podcasts en los que laburo son para toda Latinoamérica. Y eso me ceba muchísimo, pero siento que en el momento de ebullición en el que estamos en la Argentina y con lo importantes que somos en el mundo, me parece genial ser una representante argentina en el mundo. Mismo eso, en algunos momentos me preocupaba mi inglés, como que no parecía yanqui o inglés o nada. Y de repente dije, pero pará, soy una latina hablando inglés, tipo, tranqui, no me tengo que volver muy loca con eso. Entonces, la verdad que no tengo las raíces bien puestas hoy en día. Y de tantos proyectos que trabajaste, que fuiste parte, ¿cuál fue el que más disfrutaste? O el que decís, volvería 1000 veces a hacer esto. No sé si volvería 1000 veces, pero la Generación Perdida fue lo que más disfruté porque fue como donde yo quería hacer aire de radio y hablar y decir lo que yo pensara, y realmente ese fue el espacio para hacerlo en un medio masivo de comunicación por un sueldo a cambio. Después tuve mi propio programa que se llamó Alzame el Área, donde también sentí muchísimo de eso, pero era diferente porque era, bueno, pagar por el espacio, esforzarme, etcétera. Pero no, creo que me voy enamorando de todos los proyectos. Ahora estoy enamoradísima de un proyecto que no requiere mi voz por primera vez, que es una agenda de shows que hago con un grupo de amigos que se llama Agenda D y tiene a todos los shows de Argentina y cualquier persona puede sumarle un show. Entonces como que siento que eso va cambiando un poco. ¿Y qué consejo le darías a esta Sofi de 15 años que se cambió de colegio, que empezó a hacer radio? Que no crea que en un momento uno llega a una meta. O sea, por más de que vos te pongas una meta, no es necesario que pienses que es lo único que tenés que hacer. O sea, porque si no, el día que llegás a esa meta, que es lo que a mí me pasó con Generación Perdida, yo con Generación Perdida cumplí mi sueño. Y la realidad es que me quedaba un montón de vida por vivir y un montón de sueños nuevos para crear y para cumplir en un punto. Pero creo que ese sería un gran consejo, como no creas que lo más importante es determinada cosa, porque eso se va a ir cambiando a lo largo de toda la vida. Claro, como el proceso, disfrutar también del proceso, ¿no? Como de, che, cumplí mi sueño y ahora... Tipo, tengo 30 años y ya cumplí mi sueño y ahora no tiene sentido tampoco, ¿no? Como porque si no es como que es toda una carrera en la que si no estás corriendo te aburrís y no lo podés habitar también. Sí me acuerdo de cuando yo estaba haciendo Generación Perdida, decir tipo, che, estoy haciendo lo que siempre quise. Qué bueno, bien ahí. Pero después de ese programa me pasó de sentirme un poco perdida yo misma con respecto a qué quiero que me pase, para qué quiero laburar. ¿Y cómo fue la pandemia siendo locutora? Que también fue en el medio de Generación Perdida y tener un programa diario y, bueno, estar encerrados.
No, bueno, por un lado estuvo re divertido porque era como, tipo, fuimos muy escuchados, fue como en nuestro momento más alto también y había mucha gente y era como realmente el comienzo del stream. Se estaba empezando a gestar el stream que hoy en día está tan bien posicionado. En ese momento estaba como, digamos, fue el 0. Bueno, no sé, el 1, 2, porque por ahí ya había gente que lo estaba haciendo, obviamente. Y a la vez ahí empecé a convertirme en locutora, como te digo, de entender un poco cómo ser locutora. Porque ahí empecé el podcast de 5 minutos más, que todos los días respondíamos una pregunta de coyuntura, y con un formato que se repetía. Entonces yo empecé a grabar locuciones todos los días, empecé a editarme, a grabar muchísimo, a grabar cada vez más publicidades también en esa etapa. Entonces ahí entré a familiarizarme con toda la parte nerd de tener tipo un buen micrófono, tener una compu, elegir un programa de edición para utilizarlo. Me acuerdo que una vez hice un stream en Twitch y tipo me bajé el Audition y le dije a la gente, me ayuda, no sé cómo se usa. Y aprendí con mi comunidad a usar el Audition, muchas gracias. Así que estuvo muy bueno y hoy en día lo estoy usando. Claro, y esto de que la locución te dio lo de poder ser muy emprendedora, autogestiva, aprender a editar, a producir, ¿eso también fue ahora de más grande o ya de chica te interesaba ese medio? No fue la locución, soy yo que soy insoportable, no, yo soy insoportable, trabajé de productora un montón de veces, también no lo estudié, pero trabajé de productora, soy muy productora, como que visualizo mucho cómo quiero que queden las cosas, entonces aprendí a trabajar en todo el proceso de la creación de las cosas. Bueno, para ir cerrando, unas preguntas más, con más random. Si no te dedicarías a esto, a ser locutora, periodista, comunicadora, algo que no sea relacionado a esto, ¿qué serías? Y empecé a estudiar letras y dejé, así que creo que profesora de literatura. ¿Te gusta leer y todo eso? Sí, me encanta. Me encanta eso, como cuando viste, cuando vas a la clase de literatura y vos leíste un libro y que fue como, bueno, y el profesor o la profesora te cuenta todo el detrás y te dice algo como que vos quedás como, no, claro, eso me encanta. Si tuvieras que... Y el análisis sintáctico lo amo también. Prácticas de lenguaje también. Si tuvieras que elegir trabajar de acá a siempre en un mismo proyecto donde hayas trabajado, ¿cuál elegirías? Y la agenda de shows, la verdad, claramente. ¿Entrevista de tus sueños que todavía no hayas cumplido? Beyoncé. Manifestemos. ¿Cuál sería tu propio, si tenés que crear un propio streaming, quiénes serían tus personas que no pueden faltar en esa mesa? Marico, mi hermane, que amo hacer aire con Marico, mi hermane. Santi, pero para que venga cuando él le den ganas, nada de compromiso. Es que, amigo, yo te dejo la silla, vos sentate cuando quieras. Y me tentaría mucho hacer stream con Damián Cook, me parece una persona espectacular. Ori de mierda, amaría hacer un streaming con ella, me parecería espectacular. Y Luli González me parece una capa con la que me encantaría también hacer aire. Y para cerrar, una pregunta más sentida del corazón. Una palabra que englobe todo lo que significa tu profesión en tu vida. Puede ser una palabra o una oración. Amplificación. Bueno, esto fue Sofi Carmona. Gracias por estar y bueno, espero que le hayas pasado lindo. La pasé re bien, perdón si hablé mucho, pero bueno, viste cómo es. Nos sirvió. Gracias. Gracias, chicas. Aplausos.